Un saludo para todos. Mi nombre es Sandra Melina Quiñones, pertenezco al grupo número 4, el cual se encuentra conformado por Liliana Paola Díaz Granados, Diego Eduardo Puentes, Luis Carlos Ávila y quien les habla Sandra. Nuestro proyecto integrador tiene como nombre Cambios neurobiológicos en individuos que han sido víctimas de abuso sexual. Nuestro proyecto integrador tiene como objetivo describir o brindar información frente a cuáles son las consecuencias neurobiológicas y qué cambios significativos se evidencian en la corteza orbitofrontal en individuos que han sido víctimas de abuso sexual. Y cómo este evento desarrolla un trastorno de estrés postraumático, el cual incide en cambios temporales o permanentes en el cerebro. Por lo tanto, el resumen como tal de nuestro proyecto se menciona que se realizó una investigación teórica de 3 artículos, uno local, uno nacional y uno internacional, los cuales comparten el mismo objeto de estudio. En cuanto a la metodología de nuestro proyecto, se describe con claridad que se enfoca en cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa, ya que es generadora de hipótesis fundamentadas, y cualitativa, ya que proporciona variables y categorías de análisis. En cuanto al enfoque de nuestro proyecto, es mixto o también conocido como total, teniendo en cuenta la medición de la violencia sexual, factores neurobiológicos que se evidencian en el individuo y los daños que se evidencian en la corteza orbitofrontal. Si bien se sabe que esta área juega un papel muy importante o fundamental en la regulación de varias funciones cognitivas y emocionales, tales como el control de impulsos, toma de decisiones, modulación de respuestas emocionales, valoración de recompensas y castigos, entre otros, se tiene en cuenta, o para concluir, que en cuanto a los resultados durante la investigación, se identifica que en efecto un individuo que haya sido abusado sexualmente tiende a generar daños irreversibles en la corteza orbitofrontal, desencadenando a su vez cambios de síntomas depresivos, daños en el funcionamiento de la corteza, eh, daños o cambios en su comportamiento y en su conducta, desarrollando daños irreversibles. En cuanto a las palabras claves de nuestro proyecto, encontramos neurobiología, corteza orbitofrontal, abuso sexual, funciones ejecutivas e investigaciones. Gracias. Hola, buen día, mucho gusto. Soy el estudiante Eduardo Puentes Parra con el mejor grupo, el grupo número 4. El día de hoy voy a hablarles de la introducción de este magnífico trabajo, el cual para mí es muy importante y es cabeza fundamental, ya que depende de esta misma introducción la atención, obviamente, de quién, del lector. Para iniciar, quiero hablar que la experiencia del abuso sexual es una vivencia traumática que puede tener profundas consecuencias en la salud mental y en particular en el funcionamiento del cerebro. Muchos estudios han investigado las consecuencias neurobiológicas de este tipo de trauma, revelando cambios, valga la redundancia, revelando cambios reveladores en la estructura y función cerebral de los sujetos que han sido víctimas de abuso sexual. Una de las áreas del cerebro más afectada por el abuso sexual es la amígdala. ¿Y qué es la amígdala? Pues obviamente es una estructura clave en la respuesta del miedo y al estrés. ¿En quiénes? Pues obviamente en las personas que han experimentado este tipo de sensación, este abuso sexual. La amígdala a menudo muestra unas respuestas más intensas a estímulos amenazadores, lo que puede contribuir a la famosa palabra hipervigilancia y a la, obviamente, ansiedad constante asociada con el trauma. Otra región cerebral afectada es el hipocampo, una estructura fundamental para la formación y el almacenamiento de qué, pues de los recuerdos. El córtex prefrontal, responsable de las funciones ejecutivas como la toma de decisiones, el control de impulsos y la regulación de emociones, también pueden experimentar modificaciones.
Obviamente, y teniéndolo claro, la exposición al trama sexual puede resultar en una disminución de la actividad en esta área, muy delicada esa situación, lo que favorece a dificultades en la, obviamente, regulación emocional y en la toma de decisiones. Asimismo, se ha observado que el abuso sexual puede tener un impacto en el sistema neuroquímico del cerebro, afectando la liberación de, afectando la liberación y la regulación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que desempeñan un papel decisivo en la regulación del estado anímico y la respuesta obviamente hacia quién, pues hacia el estrés. Es importante destacar que estos cambios neurobiológicos no son permanentes y el cerebro tiene una valiosa capacidad para la plasticidad y la recuperación. El abuso sexual puede tener consecuencias significativas en el funcionamiento del cerebro, afectando áreas claves relacionadas con la respuesta al estrés, la memoria, la regulación emocional y la toma de qué? Pues de decisiones. Comprender estas repercusiones neurobiológicas es crucial, obviamente, pues para desarrollar enfoques terapéuticos y más efectivos, compasivos para aquellos que han experimentado este tipo de traumas. Bueno, esta es mi introducción, pero también quiero hablar de algo muy importante que es la metodología de nuestro proyecto. Se enfoca en la consolidación de tres trabajos que tienen como objetivo realizar un análisis teórico de diferentes investigaciones cuyo propósito es estudiar qué cambios neuronales se pueden desarrollar en el cerebro, sus funciones ejecutivas y su corteza, en este caso la que nos compete, la orbifrontal. En individuos que han sido obviamente pues víctimas de violencia sexual. Entre los debates teóricos mencionados, esto se centra en una gran variedad de conceptos como lo son variaciones cerebrales, alteraciones en la fisiología, en la neurológica, consecuencias que pueden ver reflejadas a nivel funcional, neuroendocrino y psicológico, obviamente, y estructural. Si bien se tiene en cuenta que la COF, corteza orbifrontal, desempeña un trabajo importante en la regulación de emociones y que una lesión en la misma afecta a funciones de primer orden, definidas así por el papel que cumple en la individualidad humana, comportamiento emocional y social en el sujeto que presenta dichas afectaciones. Por otra parte, en cuanto al método investigativo, se identificó una investigación mixta, la cual intenta la investigación cuantitativa como la cualitativa, que combina y analiza datos estadísticos con perspectivas contextualizadas a un nivel teórico y empírico, que es muy importante, lo cual nos brinda a dicha revisión teórica un enfoque cualitativo que sustenta evidencias a las cuales orientan una descripción profunda de la finalidad del fenómeno con el fin de comprenderlo y explicarlo a través de métodos de diferentes concepciones. Por ende, el método que se está manejando está relacionado con la parte investigativa. Según Aguilera, es un conjunto de procedimientos ordenados. Su utilidad consiste en no, no, no. Consiste porque tiene un orden para convertir un tema en problema de investigación y llevarlo a cabo, obviamente, a tan importante que es la realidad. En segunda instancia, el enfoque de investigación puede ser cualitativo, cuantitativo y sin olvidar lo mixto, relacionado a la naturaleza global de lo que se está estudiando. Es la forma en que se va a proceder, digámoslo así, como tipo de muestra que se tiene y con los resultados de lo que se espera tener. Nuestra investigación es de enfoque mixto o también conocido como enfoque total, el cual mide la parte cuantitativa, profundizando en resultados parciales que se van obteniendo con diferentes técnicas o grupos focales, entrevistas, entre otros. Se establece que se utiliza el enfoque mixto eh, o,
opuesto a la mediación de la violencia sexual y los factores neurobiológicos que se evidencian en el individuo, que presentan obviamente tan mal nombrado estrés postraumático y los daños que se evidencian en la corteza orbifrontal. Les agradezco su atención prestada, muchas gracias. Se despide el estudiante Eduardo Puentes Parra con esta excelente y mágica materia y obviamente con el mejor grupo, el grupo número 4. Feliz día. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Díaz Granados, integrante del Grupo 4. En nuestro trabajo, ¿qué participantes tuvimos? Tuvimos una muestra poblacional consistente en 200 individuos, todos mayores de edad, de diferentes estratos sociales, niveles económicos, entre otros. ¿Qué utilizamos para nuestra investigación? Hicimos una revisión de la base evaluada por la BANFE, y como instrumento tomamos las dimensiones, en el instrumento tomamos las dimensiones de la violencia sexual, la corteza orbitofrontal y los síntomas depresivos. Entonces, ¿cómo diseñamos los resultados? ¿Cómo logramos los resultados? Tenemos una tabla en la que se pueden definir los siguientes resultados. Se observa entre la corteza orbitofrontal y los síntomas depresivos una correlación de tipo inversamente proporcional, que traduce en que mayor sea el síntoma depresivo, menor será el correcto funcionamiento de la corteza orbitofrontal. También vemos que tenemos una correlación inversamente proporcional entre la violencia sexual y la corteza orbitofrontal. Igual que en el caso anterior, entre mayor sea la violencia sexual, la corteza orbitofrontal va a tener menor funcionamiento. Y tenemos una correlación directamente proporcional entre la violencia sexual y los síntomas depresivos, que significa que entre más violencia sexual, más síntomas depresivos va a presentar el paciente. La autora Judith Herman, que es una renombrada psiquiatra y terapeuta reconocida desde mucho antes de 1995, en su libro Trauma y Recuperación, nos habla de que las personas que han sufrido traumas, incluyendo la violencia sexual, pueden experimentar una variedad de síntomas, incluyendo la depresión. Explica los efectos negativos del trauma en la habilidad de una persona para regular sus emociones, establecer relaciones saludables y mantener una imagen positiva. Nos dice que es importante descartar que, a pesar de la contribución significativa a la comprensión del impacto del trauma en la salud mental, la investigación de este ámbito no se ha completado, sigue avanzando. Se han realizado diferentes hallazgos donde el abuso sexual infantil tiene una relación directa con la disminución del grosor cortical en diferentes zonas de la corteza prefrontal lateral y medial y la temporal, donde afecta sobre todo el giro medio y el giro parahipocampal. Si el infante, después de dicho experiencia traumática, luego de los 2 años desarrolla conciencia o conductas antisociales, entonces esto se ve asociado con encontrar que el grosor del giro parahipocampal está disminuido, y sucede debido a las diferentes conexiones neuronales por su posición anatómica, que son extensas a las diversas áreas que están asociadas por procesar y regular la memoria y las emociones. La corteza orbitofrontal es una región del lóbulo frontal del cerebro ubicada en la región frontal. Juega un papel importante en la regulación de varias funciones cognitivas y emocionales, tales como el control de los impulsos, la toma de decisiones y la modulación de respuestas emocionales. Esta desempeña un papel en la valoración de recompensas y castigos, así como en la empatía y el comportamiento. Es crucial notar que la depresión es causada por diversos factores, y la disfunción en la corteza orbitofrontal es solo uno de los muchos elementos que pueden ser responsables. La depresión puede ser influenciada por varios factores, como la predisposición genética, el entorno en el que vive, en los desequilibrios químicos en el cerebro y en eventos estresantes.
La conexión entre la violencia sexual y los síntomas depresivos es complicada y tiene múltiples facetas. La violencia sexual puede afectar gravemente la salud mental de la víctima, y es común que los síntomas depresivos se presenten como resultado de estos. Algunas formas en que la violencia sexual puede estar vinculada a la depresión son un trauma psicológico y con sentimientos de culpa y de vergüenza por parte del paciente. Tenemos que las personas que han sufrido violencia sexual a menudo experimentan síntomas de trastorno de estrés postraumático, llamado TEPT, con pesadillas, ansiedad y síntomas depresivos. El vínculo entre las personas se ve afectado por la violencia sexual, generando un impacto negativo en las relaciones interpersonales y en la confianza de la víctima hacia los demás. La ausencia de la conexión sexual y del apoyo emocional puede ser causa de la aparición de síntomas de depresión. Y la violencia sexual puede implicar invadir el cuerpo de la víctima, lo que puede tener un impacto negativo en su imagen corporal y en su autoestima, lo que obviamente se bajaría de una vez. La insatisfacción con el cuerpo y la sensación que no valía puede aumentar el riesgo de padecer depresión. Es crucial considerar entonces tanto los aspectos positivos como los psicológicos de la violencia sexual. La recuperación de las personas que han sufrido violencia sexual se ve beneficiada por la terapia del apoyo psicológico, los cuales desempeñan un papel crucial en este proceso. Sigue mi compañero Luis Carlos. Gracias. Recomendaciones. El estudio de la conexión entre la corteza orbitofrontal, los síntomas de depresión y la violencia sexual es un campo complejo y relevante que puede ofrecer una comprensión crucial para el tratamiento de estos problemas. El diseño de estudio es el siguiente: utilizar diseños de investigación longitudinal para analizar cambios a lo largo del tiempo. Es importante incluir grupos de comparación adecuados como personas que no han sufrido violencia sexual al evaluar las diferencias específicas. Garantizar que las muestras reflejen de manera precisa a la población en estudio. Es importante tener en cuenta la diversidad con la edad, el género, los antecedentes culturales y las experiencias de violencia. El uso de pruebas estandarizadas y viabilidad es fundamental para la actividad de la corteza orbitofrontal, los síntomas depresivos y la historia de la violencia sexual. Las variables moderadoras y medidoras se deben tener en cuenta para estos análisis. También se busca identificar y examinar las posibles variables moderadoras como el apoyo social que pueden impactar en la conexión entre corteza orbitofrontal, los síntomas depresivos y la violencia sexual. Explorar las variables medidoras que pueden ayudar a comprender cómo la corteza orbitofrontal influye en la manifestación de síntomas depresivos tras la experiencia de violencia sexual. Es importante tener en cuenta cómo el entorno social y cultural influye en la manera en que se interpreta y expresa la depresión, así como en la violencia sexual. Investigar el impacto de las normas culturales en la manera que se percibe y se responde a la violencia sexual. E investigar las formas de cambiar la actividad de la corteza orbitofrontal para disminuir los síntomas de la depresión en las personas que han sufrido violencia sexual. La ética y la sensibilidad es fundamental al tener en cuenta la ética y investigar la violencia sexual, asegurando la confiabilidad, la confidencialidad y el bienestar de los participantes. Al emprender la investigación es importante tener en cuenta los sentimientos de los participantes y ser consciente de la delicadeza de los temas vinculados a la violencia sexual. La colaboración, la disciplina, para promover la colaboración entre expertos en la neurociencia, la psicología clínica, el trabajo social y campos afines, para combinar enfoques cualitativos y cuantitativos para lograr una comprensión más integral. El uso de los resultados, reflexiones sobre la forma en que los hallazgos de la investigación pueden ser utilizados para la práctica clínica, en creación de políticas e implementación de los programas comunitarios.